Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad de vida. Hoy te doy gracias, Señor, porque no has tomado en cuenta mis iniquidades, mis miserias, para regalarme un sol maravilloso en esta mañana, para regalarme la bendición de la salud en mi caso y porque estás pendiente a mí siempre. Bendito y alabado eres, Jesús, buen amado, mi Maestro, mi Señor. Bendito y alabado eres. A ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Bendito eres. Te pido una unción de tu Santo Espíritu. Envíame tu Espíritu Santo en este instante y envíale tu Espíritu Santo a cada una de las personas que están en este instante viendo y escuchando tu mensaje. Bendito eres, Santo Espíritu de Dios. Bienvenido seas, bendito y alabado seas. Mis hermanos y a ustedes, salud una vez más. Nos reunimos aquí en el cafecito. Esto está como un poquito amargo. Fue que no lo moví. Y estamos pendientes cada día en llevarte un mensajito que el Señor quiere que tú atesores en tu corazón. Ahora sí. Mis hermanos, nosotros cada vez más estamos pues imitando y haciendo las cosas que vemos, sin conocerlas, sin saber de dónde salen, sin saber de dónde vienen. Y por eso vemos a muchos jóvenes extraviados, a muchos jóvenes digo porque son los más influenciables con todo esto de redes sociales y de los influencers que cada vez más confunden la cabeza de nuestros jóvenes. Pero en el tema de que les voy a hablar ahora, no solamente es a los jóvenes, es a todos. Y nosotros tenemos que entender que no todo lo que vemos es bueno, que no todo lo que hace los demás es agradable a Dios, que no todo lo que a los demás le funciona, a ti te funciona. Y en este caso, en este preciso caso de lo que le voy a hablar, leyendo por supuesto la palabra de Dios en Deuteronomio, nosotros tenemos que entender que hay cosas que a Dios no le agradan y que Él mismo nos lo dejó en la palabra escrita, donde nos da guía, donde nos alimenta, donde nos indica qué debemos y qué no debemos hacer. Así que vamos a Deuteronomio 18, del versículo 9 en adelante. Y la palabra dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las malas acciones de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que no haya adivinos ni nadie que consulte a los astros, ni hechiceros. Que no se halle a nadie que practique encantamientos o consulte los espíritus. Que no se halle ningún adivino a quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas. Y precisamente por esa razón los expulsa delante de ti. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Palabra del Señor. Mis hermanos, ahí está clarísimo. Clarísimo. El Señor, le voy a decir un poco del contexto. Esto definitivamente en el tiempo, ¿no?, en que se hablaba de esto,
se le dirigió al pueblo de Dios que estaba en camino en el desierto en busca de la tierra prometida. Y ustedes saben que en ese camino ellos encontraban pueblos que eran ateos, que eran, bueno, realmente no creían en nuestro Dios, en el único Dios. Ellos creían en un montón de dioses hechos de figuritas, de palo, de piedra, de rocas. Y la enseñanza era de que no podíamos nosotros, bueno, representados en ese pueblo de ese entonces, hacer lo que encontraran ellos en cada uno de sus pueblos. Porque cuando se armaba una pequeña guerra o un disturbio para ganar ese pedazo de tierra y seguir caminando hasta encontrar la tierra prometida, pues en esa guerra, cuando el pueblo de Dios ganaba esa tierra, ese pedazo, y quitaba a los reyes, destrozaba todo ese palacio, todos esos dioses los quemaban, los tiraban, y ya ese pueblo, ese espacio, ese terreno le pertenecía al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que parte de los que iban caminando por el desierto se quedaban a vivir en esas tierras y iban quitando todas esas costumbres para enseñarles a ellos nuestra fe, enseñarles a ellos a creer en Dios, a mostrarles que hay un solo Dios, etcétera. Entonces, lo que nos enseña aquí la palabra en este texto es que nosotros no teníamos por qué, siendo pueblo de Dios, copiarlos a ellos, sino por el contrario, estábamos llamados a educarles, a enseñarles que hay un solo Dios, que es el nuestro, que es el que hizo que ese pueblo de Israel, que ese pueblo saliera de Egipto y estuviese buscando un lugar que Dios le había prometido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese pueblo llegaba, que encontraban todo ese ateísmo, todo ese politeísmo, que eran que creían muchísimos dioses, muchos se dejaban llevar y empezaban a creer en todo eso, lo mismo que creían ellos. Pero jamás de los jamases, esa era la intención. Y entonces, en este momento, en este instante, que como leímos, nosotros allí, Yahvé, Dios, a través de su representante, ¿no?, nos envió este mensaje de que nosotros vivamos según las leyes del Dios, del único Dios del que ellos debían de creer. Y como se iban a encontrar con tantas cosas, ahí estuvo muy claro. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios es viva, es actual, es vigente, está viva. Eso nos lo dice igualmente ahora. A nosotros nos encanta copiar todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que los demás hacen. Cuando tú te pones a dar vuelta en las redes sociales, tú encuentras 200 brujas, 300 astrólogos, 800 creyentes en cartas y en todo lo demás. Y esto es claro. Esta palabra nos lo dice claro. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Dice que no podemos copiar lo que hacen los otros pueblos, que no debemos hacer lo mismo, que no podemos consultar a los astros ni a los muertos, que no podemos hacer brujería, que no podemos practicar encantamientos o consultar espíritus. Mis hermanos, lo dice aquí, que eso no lo digo yo, que no se haya ningún adivino, todas esas personas que se creen profetas adivinando lo que te va a pasar en el futuro, y cuando llega enero todos salen una recua de brujos en la televisión diciendo qué es lo que va a pasar. Ahora mismo que hay una cultura de apocalíptica, como realmente sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y allí se hablan muchas cosas.
Y nosotros no tenemos por qué copiar todo eso. Nosotros no tenemos que ir a donde los muertos a preguntarle nada. Los muertos están y van a volver a resucitar. Pero cuando Jesús regrese, esos muertos a los que se consultan, que a veces le contestan y todo lo demás, esos son demonios, espíritus endemoníacos que se hacen pasar por esa persona con la que tú quieres escuchar, a la que tú quieres escuchar, y ellos saben y te relajan. Y no solamente te relajan, sino que te sacan de la paz y te sacan de la presencia de Dios. Lo digo yo, no. Lo dice la palabra. Dice, porque Yahvé aborrece a los que, perdón, Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas. Y precisamente por esta razón los expulsa delante de ti. Mis hermanos, cuando una persona te dice, yo te aborrezco, eso es muy feo. Eso es muy feo. Tú sales de la presencia de Dios cuando haces esas cosas. Leerte las cartas, leerte los caracoles, leerte la taza, leerte la arena, que si el pollo, que si no sé qué. Todo eso el Señor lo aborrece. Y hay otras cosas más sublimes, otras cosas menos horribles, otras cosas más que pasan desapercibidas. ¿Cómo qué? Como engancharle a un bebé un azabache. Ah, eso no es brujería. No, no lo es. Pero tú estás dispersando, tú estás poniendo tu fe en una cosa que esa persona lleva en su muñeca, y en el único que nosotros tenemos que tener fe es en Dios. Ah, que si unos ojitos de la cultura árabe, que es mi cultura, pero no es mi filosofía, no es mi fe, porque yo tengo que tener un adorno con un ojito, porque no es de Dios. No creen en Dios. O sea, Alá es Dios, pero ellos no creen en Jesús. Lamentablemente, el musulmán no cree en Jesús. Cree que el Mesías no ha llegado todavía, y por eso Jesús no forma parte de su fe. Y esas, que si un ojito el ojo se lo ponen a una virgen o a una santa, eso es mentira. Esos ojos no son de ninguna santa ni de ninguna virgen. Esos son filosofías occidentales y orientales. Que si el Buda, esos son filosofías orientales. Que si ¿cómo se llama? Los elefantes de espalda a la puerta. Eso de Feng Shui también, y de filosofías que no son nuestras costumbres, pero más que costumbres, no son nuestra fe, desagradan a Dios. Tú no puedes tener un Buda en tu casa, tú no puedes tener una de esas entidades, porque tú en el único que crees es en Dios. Entonces tú estás haciendo lo que hacen esas personas, lo que hacían esos pueblos, y tú haces porque otras personas lo están haciendo, a veces por ignorancia. Pero si te lo estoy diciendo, si te estoy diciendo que ponerte esos ojitos, que ponerte ese dije que tiene esos ojitos, que no son de tu cultura, no son de tu religión, no son de tu fe, no agradan a Dios. El árbol de la vida, ¿quién ha dicho que eso es el árbol de la vida? Eso tiene un significado de una filosofía oriental. Mis hermanos, son muchas las cosas. Eso del Feng Shui, eso no es cristiano. Eso no agrada a Dios. ¿Quién ha dicho que poniendo la cama de espalda al sol o de frente al sol voy a tener o no voy a tener suerte, o voy a hacer o no voy a hacer, o me va a entrar o no me va a salir? Eso es mentira, eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a creer? Nosotros tenemos un pueblo muy cercano aquí, un país, en Haití, creen muchas cosas, y nosotros por eso no le vamos a creer. Porque esa mujer me dijo los nombres de mis hijos y me dijo, sí, ¿tú sabes quién es que le informa? Esas personas que adivinan.
A esas personas que leen las cartas, que leen las manos, que leen los caracoles, que leen el pollo, que leen la sangre. ¿Tú sabes quién es que le informa? El demonio. Porque ustedes saben que él era el ángel más cercano a Dios. Él es inteligente. Y él le da a esas personas ese poder de decirte las cosas, de conocer tus cosas, para llamar tu atención y para sacarte de la presencia de Dios. Porque dice la palabra que Dios aborrece a los que hacen esas cosas. Mis hermanos, yo cualquier cosa menos pensar que Dios a mí me aborrezca. Tú sales de la presencia de Dios. Y si tú has hecho cualquiera de estas cosas que yo estoy mencionando, que si los horóscopos, que si la adivinación, que si la astrología, que si las cartas, que si los caracoles, vete a confesión. Perdónate a ti mismo, perdónate a ti misma y ve a confesión. Y el Señor te perdona. Y suelta todo eso. Y si tú tienes esas cosas por ignorancia en tu cadenita, en tus pulseras, en tus aretes, saca eso de tu casa. No se las regales a nadie porque tú estás llevando a que otra persona salga de la gracia de Dios. Bótalas. Entiérralas. Bótalas. Mis hermanos, nosotros no vamos a hacer lo que otros pueblos, lo que otras personas hagan por estar a la moda. Que un influencer se puso una cruz boca abajo en un t-shirt y queda bonito. Eso no se puede. Ni las cruces boca abajo, ni las invertidas, ni las que tienen una flechita, nada de eso. Debemos tener mucho cuidado con esto, debemos tener mucho cuidado con la inteligencia artificial que están creando muchas mentiras. Mis hermanos, y el demonio se está riendo con todos esos actos estúpidos que nosotros estamos haciendo. No podemos escuchar a hechiceros, a adivinos, porque a Yahvé tu Dios te dio algo diferente, dice la palabra. Miren aquí. Esos pueblos que vas a desalojar, o que vas a copiar en este caso, escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, te dio algo diferente. Dice que Él te reserva un profeta que se levantará como yo en medio del pueblo. Mis hermanos, nosotros tenemos profetas guiados por Dios y nuestro Señor Jesús nos dijo y nos dio y vino y estuvo entre nosotros y nos dejó normas y leyes. Porque hay que copiar lo que otro hace. Porque a él le fue bien. Mis hermanos, todo se cobra. El demonio no se queda con nada de nadie. Él lo da. Sí, él se lo da y se lo va a cobrar. Mientras tanto, a mí no me importa lo que él le dé a nadie. A mí lo que me importa es estar en gracia. A mí lo que me importa es estar en gracia con Dios y evitar que Él me saque de su presencia. Que el Señor le bendiga.